Continuamos con más en Economía para Todos. Estamos acompañados de Alfonso Bustamante, eres presidente de la CONFIET, porque se ha presentado al gobierno propuestas de reactivación, estas propuestas de reactivación económica, vale indicar. En estas propuestas abarcan varios temas. Tenemos, por ejemplo, salud, economías ilegales, como por ejemplo la minería. Y también hay una cápita incluso donde se están pronunciando por el tema de Petroperú. Vamos a ahondar más con él. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Encantado. Coméntenos, por favor, cuáles son las líneas que han seguido o que están siguiendo, ¿no?, con estas propuestas. Bueno, muchas gracias. En CONFIEP somos 23 gremios asociados y con el esfuerzo de los 23 hemos hecho propuestas que puedan servir para mejorarle la vida al ciudadano en el corto plazo, además. Entonces son 23 propuestas para enfrentar mejor el año y medio que queda antes de enfrentar las elecciones del próximo gobierno. Entonces, y están estas hechas en seguridad, que hoy día nos afecta tanto, salud, agricultura, mercado laboral, reforma política, entre otras, ¿no? Entonces queremos hacer énfasis en lo que más nos está doliendo. Por ejemplo, la inseguridad y las economías ilegales hoy día vemos cómo han avanzado y nos afecta a todos los ciudadanos en general y al país, ¿no? Hoy día de los delincuentes que son capturados en flagrancia, solamente el 5% purga condena. Los demás salen libres. Claro. Entonces, y salen libres porque el proceso es lento y costoso. Entonces estamos proponiendo acelerar la implementación de los centros de flagrancia, donde están incluidos ahí la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Podemos reducir de 11 meses que dura en todo el proceso a tan solo 24 horas, porque lo hacemos en un mismo circuito. Señor Bustamante, yo también estaba revisando un poco las propuestas y me había detenido, por ejemplo, en esta línea del mercado laboral, ¿no? Ustedes hacen énfasis en estas leyes que se aprobaron en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Por favor, explíqueme la propuesta, porque están buscando, en todo caso, derogar esta ley como la de la tercerización, por ejemplo. A ver, lo que hay dos normas que se aprobaron en el gobierno de Castillo cuando la ministra de Trabajo era Betsy Chávez, ¿no? En el Perú tenemos una relación tripartita donde nos reunimos trabajadores, empleadores y Estado, y donde se van consensuando entre los tres, los procesos se discuten y no siempre tenemos acuerdos, pero han sido previamente discutidos y escuchadas las posiciones. En el caso de la tercerización y las negociaciones colectivas, se saltaron a la garrocha estos procesos y en realidad no solamente somos los tres actores, sino además supervisados por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es un mecanismo que en el mundo se utiliza mucho. Y entonces, lo que decimos es que se ha vulnerado ese espacio donde nosotros trabajamos. Y claramente, esto lo que da pie es a un desbalance de esto. Esto nosotros lo hemos contestado por la vía legal y hoy día todos tienen efectos suspendidos. Pero lo que debemos hacer es regular de mejor forma cómo son las negociaciones colectivas. No estamos opuestos, por supuesto, a las negociaciones colectivas, pero creemos que tienen que tener un marco donde podamos participar todos. En este caso, ¿se ha propuesto a través del documento que ustedes han enviado la derogación de estas leyes o modificarlas quizás? Lo que estamos proponiendo es que sentándonos en esta mesa de trabajo conjunta, nos sentemos a evaluarlas y a presentar las modificaciones. Y la segunda, que es tanto más importante que la primera, es la de tercerización. El mundo hoy día tiene el 60% de los trabajos son especializados y hay empresas especializadas por obra. El no tener, el cerrarle la puerta a la tercerización es restarle competitividad al país y también restarle posibilidades de una mejor remuneración a los trabajadores especializados. Entonces sí creemos que deben ser discutidas en el CNT, ¿no? ¿Se ha calculado cuántos puestos de empleo se podrían haber perdido desde la promulgación de esta ley? Como le digo, ninguna de las dos está vigente.
¿no? Entonces lo que pedimos es, antes de que sean vigentes, resolverlos por la vía del tripartismo dentro del seno de la CNT. Ahora, las observaciones que ustedes de parte del sector privado han sido constantes en realidad, ¿no? Ni bien se informaron. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno? ¿No se ha alineado quizás a estas leyes? ¿No pone interés? Lo que está sucediendo es que no hemos podido reactivar el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, que es este espacio que mencioné antes. ¿Por qué no se ha podido reactivar? Porque no hemos podido, habiendo asistido con FIEP a todas las reuniones que nos han sido convocados, por A o B motivos, estas no han prosperado, ¿no? Entonces, la última, por ejemplo, no prosperó porque el sector de los trabajadores pidió una cuestión previa para que participe la OIT en un conflicto que tiene con el Estado empleador. Ahora, nos llama la atención, disculpe, porque este ministro actual, ministros anteriores también, incluso referían que habían muchos avances con temas como, por ejemplo, el sueldo mínimo, ¿no? Llama la atención que usted diga que todavía no se ha podido consolidar el Consejo. Y ellos sí han estado diciendo que sí, las conversaciones iban. Bueno, el Consejo no está activo, ¿no? No está activo desde el 2020, me parece. ¿No ha habido conversaciones en todo caso, por ejemplo, con sueldo mínimo? Han habido conversaciones. A ver, con respecto al sueldo mínimo que me pregunta usted, el sueldo mínimo es un tema que debe ser abordado técnicamente y no políticamente, ¿no? Eso es lo que hemos venido manifestando, ¿no? Y el sueldo mínimo no puede ser una herramienta para mejorar la popularidad de un gobernante, porque lo que termina siendo es resta competitividad. El gran tema con referente al trabajo es la gran informalidad, porque hoy día todo lo que estamos hablando nosotros es regular al 25% de la población laboral. El resto está absolutamente desprotegido de la formalidad. Quiere decir que si no tenemos normas que lo que logren sea transitar de la informalidad hacia la formalidad, estaremos dejando a gran parte de la población vulnerable y que estamos sobrecargando, por ejemplo, con más reglas y más cargas a un porcentaje menor de la población. Realmente, si queremos hacer una diferencia con la vida de las personas, tenemos que ayudar a transitar hacia la formalidad. Y de eso es lo que, más allá del tema específico del sueldo mínimo, lo que desde la CONFIEP postulamos es que tenemos que tomar medidas para acoger a esa gran parte de la población laboral que está absolutamente desprotegida. Señor Bustamante, solo para precisar, por favor, en todo caso, si desde el 2020 hasta la actualidad el Consejo Nacional del Trabajo no está activo, en todo ese periodo, CONFIEP, como representante de las empresas, ¿cuántas veces se ha reunido con el Ministerio de Trabajo para hablar este tema puntual? Y lo menciono porque, como le indico, ¿no? Hasta la presidenta, en su mensaje del 28 de julio, anunciaba, ¿no? Incremento del sueldo mínimo, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha habido reuniones al respecto? Muchas, no sé si las puedo contar, 6 o 7 veces en el Ministerio de Trabajo, con varios ministros hechos de paso, pero no a través del Consejo Nacional. Como el Consejo, hemos intentado reactivar el Consejo Nacional. CONFIEP, el sector empleador, con su conjunto, puso como una condición para volver a sentarse que se deroguen esas dos normas. Después hemos aflojado nuestra posición diciendo, oye, no, vamos a reunirnos por la importancia del CNT, vamos a reunirnos por lo que le pedimos es que los primeros temas de agenda que se vean sean la revisión de esas normas y poderlas discutir entre los tres. Lamentablemente no hemos logrado eso. Hemos tenido varios intentos de reunión y, como dije, CONFIEP y el sector privado ha representado en el CNT, ha asistido todas las veces, pero lamentablemente no tuvo efecto. Yo quisiera poder... Sí, justamente para volver a la propuesta, queríamos hablar también sobre la propuesta que están haciendo ustedes en cuanto a Petroperú. Están cada vez que suena una noticia de calificación con respecto a Petroperú, siempre es a la baja, lamentablemente, ¿no? Sí. Y
no nos olvidemos también que pidieron o que hicieron un comunicado anunciando que necesitan una espalda financiera de 2.200 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Adicionales, exactamente, ¿no? A ver, lo que nosotros decimos es que una entidad como Petroperú que llega a un proyecto como la refinería de Talara, que ha requerido del Estado 6.000, 6.500, ahora será 7.000 millones de dólares, ¿no? Y hoy día todavía no está en operación, no está en marcha. Como cualquier proyecto de gran envergadura que se hace, ¿no?, tiene que tener una viabilidad económica. Entonces, antes de definir qué se va a hacer, si viene un operador privado o estatal, realmente lo que tenemos que ver es que si el proyecto, si la empresa tiene viabilidad económica. La mejor forma de determinar esto es una vez que haya terminado el periodo de construcción, como lo ha hecho ahora, ¿no? En este momento la administración, nosotros sugerimos que la administración evalúe su viabilidad. ¿Cómo se hace esto? Normalmente cuando haces un proyecto tan grande, el financiamiento durante el periodo de construcción es muy difícil y los agentes financieros no están en capacidad de financiarlos. Por eso se recurre o al accionista o a préstamos de corto plazo que no están adecuados con la duración de este proyecto. Y eso es lo que ha sucedido en el caso de Petroperú. Una vez terminado el periodo de construcción como es ahora y ya eliminado el riesgo constructivo, es normal que las entidades se vayan al mercado financiero a buscar refinanciar el proyecto y acaso refinanciar no solamente para ordenar el financiamiento, sino para que el sponsor, el patrocinador, el accionista recupere parte de ese capital que tuvo que poner en exceso para esto. Entonces es momento de que Petroperú contrate a un asesor que los lleve a viabilidad financiera y eso para atraer a los agentes financieros. Lo que va a suceder, le voy a contar es que si no hay una gobernanza en Petroperú, si no se tienen reglas claras, si esto no tiene viabilidad económica, los agentes financieros van a decir que no pueden prestar nada. Lo cual, si eso es así, lo cual nos lleva a dos caminos. O vamos hacia el ordenamiento de la gobernanza de salud, que el Estado accionista no pueda poner, sacar gente, utilizar recursos para otros fines que no sean el propósito de su actividad económica. Entonces, o deja el Estado de hacer eso y se pone a las reglas de cualquier empresa, o vamos a tener que entrar o a que el Estado siga subsidiando y poniendo dinero en un pozo, en un barril sin fondo, o que realmente vaya esta a la liquidación, ¿no? Lo lógico es ir por el primer camino, claro, ajustarnos hacia el modelo de gobernanza, el modelo de financiamiento, de búsqueda, de recuperar gran parte del capital invertido en los últimos años a través del refinanciamiento de las deudas, y eso va a implicar que seguramente tenga un operador con experiencia, el que sea el operador, que tenga un set de reglas claras, que busquen contratos de largo plazo para clientes que tengan a largo plazo, que tenga una proveeduría predecible del suministro de crudo para poder vender el material. Ahora, el titular del MEF, el ministro José Arista, la semana pasada, cuando estaba respondiendo al pliego interpelatorio, indicó que se va a buscar que Petroperú vuelva al FONAFE, a la que rige, ¿no?, las empresas estatales, y aseguró que no se va a permitir que la empresa quede insolvente. Cuando él habla de esto, cuando él dice que no va a permitir que caiga en la insolvencia, que es básicamente la capacidad de que esta empresa pueda cumplir sus compromisos a largo plazo, finalmente significa que el Estado va a estar dándole dinero, porque no queda claro en realidad. Y volver al FONAFE, ¿qué significa también? Creo que es una buena señal la que da el ministro Arista de que vuelva al FONAFE. El FONAFE es la holding del Estado, la holding, la tenedora de las acciones de las empresas estatales, o sea, de régimen privado de propiedad estatal, ¿no? Entonces, esta va a controlar seguramente mejor de la autonomía que tenía hasta este momento Petroperú, ¿no? Y va a tener que conducir
el proceso que acabo de mencionar yo si no quiere llevarlas a insolvencia. Si el ministro Arista ya dijo que no debería ir a insolvencia, entonces o el FONAFE, que son recursos de todos los peruanos, le vuelve a prestar plata a Petroperú, o el FONAFE busca que el mercado de capitales pueda financiar a Petroperú, haciendo los cortes y los aseguramientos al repago de estas inversiones que tengan que hacer. Entonces, el mercado de capitales, el mercado financiero va a pedir predictibilidad en el repago de esto. Entonces, creo que es una buena señal, que se genere estas obligaciones hacia el mercado de capitales, porque lo primero, el Estado peruano recupera parte de ese capital mal invertido en esto. No creo que recuperemos todo el capital invertido. Claro. Solo una precisión en cuanto a la propuesta que está haciendo Confiep, ¿no? Indican que la posibilidad de ceder la administración de Petroperú a una empresa privada. Esto yo no he dicho eso, usted ha dicho eso. En el documento dice. Ya, lo que yo he dicho es que ¿Esto significaría que ustedes recomiendan una privatización? No, justamente por eso la aclaración que he hecho larga acá es que se recurra a un operador con experiencia. Eso no quiere decir privatizar. Eso es lo mismo que ahorita están recomendando, por ejemplo, en su comunicado el directorio de Petroperú, que habían indicado que preferían una gestión privada. ¿Sería distinto? No estoy al tanto de lo que pero me parece que sí sería lo mismo, ya, pero lo que queremos acá, todos los actores, estoy seguro, desde el ministro Arista, el nuevo directorio de Petroperú y la sociedad civil en general, es que esto no siga siendo un barril sin fondo. Entonces, uno de los requisitos que yo he dicho, y lo hemos expresado en otro lado, es que es muy difícil que alguien ponga plata fresca en Petroperú, plata adicional, sin que haya un set de reglas claras. Lo primero, un operador con experiencia le va a garantizar al que pone el dinero que ese dinero va a ser bien administrado. Perfecto. Señor Bustamante, antes de cerrar, por favor, el pronunciamiento que hizo o la propuesta que hizo también en cuanto al sistema de pensiones de parte de Confiep. Actualmente ya el Congreso en 2 votaciones ha aprobado esta ley, ¿no?, donde incluso incluyen un aporte por consumo. ¿Cuál es la diferencia en la propuesta que ustedes están haciendo con ese proyecto con esta ley ya que han aprobado de parte del Congreso? A ver, hay varias pero son absolutamente complementarias. Una de la otra es complementaria. Creo que lo que tienen en común es que creemos que hay que restituir la pensión a los ciudadanos, a los trabajadores del Perú. Necesitan una pensión digna y en el mundo en general el ahorro previsional es un ahorro forzoso. Si a mí me dan a escoger todos los días entre sacar mi dinero y tenerlo amarrado a un plazo largo, el ciudadano por naturaleza prefiere que se lo den. Claro. Pero al hacer eso estamos negándonos a tener una pensión de jubilación. En el mundo, no en el Perú, eso, ya sea un sistema privado o público, como siempre hemos tenido, es ahorro forzoso. Ahora, ese ahorro forzoso de capitalización individual, ¿no?, es el que hoy día está siendo vulnerado, ¿no? Y al ser vulnerado, lo que está pasando es que las capas más bajas de los pensionistas se han quedado sin pensión. ¿Ustedes sí están a favor de lo que se ha aprobado en el Congreso? ¿De qué? Sobre el sistema de pensiones, sobre esta nueva reforma. La nueva reforma de generar un ahorro previsional en función al gasto. Eso, como he dicho, es un tema paliativo, aleatorio, pero nuestra propuesta es que no se siga vulnerando el ahorro previsional de los jubilados. Yo creo que hay un malentendimiento de cómo funcionan los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son del pensionista, no del administrador. Creo que la reforma de previsional en el Perú puede tocarse varias formas, cómo cobran los administradores, pero no olvidemos que lo importante es generar una pensión digna a los asegurados, a los pensionistas, cosa que en el pasado
no hemos tenido los que aportábamos. Y sobre todo no hay cultura. Señor Bustamante, para cerrar ya, por favor, y cambiando de tema, quería aprovechar la oportunidad para consultarle también sobre el megapuerto de Chancay. Mincetur indica que va a concentrar los 25% de nuestros envíos por vía marítima. Está ya a más del 80% de avance. Sin embargo, lo que se observa, por ejemplo, en el distrito mismo, es que no hay una planificación todavía, no se tiene la planificación urbana, ¿no? A pesar de que los terrenos incluso ya se están revalorizando, ¿no? Sí. Faltan 5 meses quizás para la inauguración. Sí. ¿Qué tan preparado está el Perú? Mire, buena pregunta. Yo creo que primero quisiera decir que el impacto que va a tener el megapuerto de Chancay, además en conjunto con el puerto del Callao por su cercanía, generan un eje que es el eje más importante de la costa pacífico de América del Sur. Ese eje que es definitivamente va a cambiar la vida del Perú. Primero decir que el Perú requiere de las exportaciones para generar divisas. Tenemos un mercado pequeño, ¿no? Y sin embargo nuestras exportaciones son nuestra principal fuente de generación de ahorros para el Estado y de exportación, nuestra balanza de pago. Y entonces la logística de estos dos puertos y sobre todo la nueva del megapuerto va realmente a cambiarnos la vida. Y eso va a permitir generar actividades adicionales como por ejemplo, ¿no? Podríamos tener puertos libres, una unidad donde se puedan desarrollar maquilas de ensambladoras de vehículos, por ejemplo, ¿no? De computadoras, una actividad económica que no existiría si no fuese por esta actividad que puede darse acá. Entonces no hemos preparado nada sobre esto todavía y también estamos flojos en la infraestructura, o sea, debemos adecuar por supuesto las zonas liberadas, generar infraestructura vial. Mire, solo como ejemplo un botón. Para que este eje Callao-Chancay funcione, ¿no? Necesitamos una conectividad terrestre en los puertos y esa no existe. Alimentadores terrestres que vengan de todas partes del Perú no existe. Solamente en Ventanilla desde hace 5 años hay 300 metros de la carretera de Ventanilla que une Chancay con el Callao que está rota. La doble vía se corta. ¿Cómo es posible que desde hace 5 años no podamos revisar 300 metros de carretera? ¿Cómo vamos a estar preparados? No lo estamos. Entonces, creo que esa es solamente una mención de cuánto nos falta para absorber una inversión tan grande. ¿Qué sectores de la economía se van a beneficiar con esto? Muchos. Usted mencionaba hace un rato la agroexportación. En la aeroexportación es fundamental poder llegar a los destinos más rápido, porque lo que el Perú exporta principalmente son perecibles. Así es. Acá con 23 días o 24 días que llegaremos a la China, ya los agroexportadores están cambiando su matriz de cultivos, adecuando cultivos que vayan a poder llegar a China y que sean para el mercado chino. Entonces sí es muy importante. Perfecto. Le agradecemos mucho por este espacio. Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, hablándonos sobre las propuestas de reactivación económica que han presentado ante el gobierno y también hablando sobre el aporte que va a tener el megapuerto de Chancay. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.